Capítulo 10, otra vez, pues pueden ver que 9, 10 y 11 son capítulos largos, probablemente los más largos de Hebreos. Entonces la división entre 9 y 10 es artificial. Realmente este argumento continúa hasta el 18 y luego 19 al 21 en el capítulo 10 es el resumen de todos los primeros 10 capítulos, y en 22 es el por lo tanto, y acerquémonos, perseveremos y considerémonos unos a otros, 3 exhortaciones, y luego él desarrolla realmente acercarse a Jesús, esta perseverancia, esta consideración los unos por los otros en los capítulos, el resto de 10, el 11, 12 y 13. Entonces el argumento de la superioridad de Jesús termina en 10, 18. Entonces sigue hablando aquí no está tan nítido, podemos hacer una distinción muy clara donde el autor, él comienza hablando de los ángeles y la superioridad de Jesús a los ángeles pasa en el capítulo 2 a una prioridad del hombre sobre los ángeles, desarrollando 1:13, los ángeles son servidores de los santos. Luego en el 3 sí vemos un nuevo tema que se introduce, la superioridad a Moisés. Y también allí, pues la superioridad de Moisés son básicamente 6 versículos. Pero luego con el Salmo 95, otra vez exhortación, pero también más exposición, explicando lo que es el reposo de Dios. Y con 4:14 comenzamos a hablar de Jesús como sacerdote. Y esta sección claramente está hablando de Jesús como superior a los sumos sacerdotes. Él es sumo sacerdote, entonces podemos decir a otros sumos sacerdotes en los capítulos 5, 6 y 8, aunque 6 no trata eso, es una exhortación a seguir adelante. Por el peligro, acuérdense, por el peligro que el que no sigue adelante está abandonando la fe, y también por la seguridad que Dios nos da en su juramento y en el ancla que nos jala para adelante. Luego en el 8 pasamos al pacto. Realmente 8, 5 o 6 por allá. Pasa al pacto y él habla del pacto superior que Jesús presenta. Y después en 9 y 10 es casi una miscelánea, porque él está tratando 3 temas aquí. Una adoración superior, un sacrificio superior. Hay 3 tipos de gente: los que saben contar y los que no saben contar. Y yo soy de la segunda clase. Ya se me fue. Santuario es el otro tema. Sí. 9 y 10 hasta 18 se mezclan en algo. La adoración, el sacrificio, que están muy cercos para los judíos. Adoración es sacrificio. Este es el centro de la adoración. En Génesis, por ejemplo, dice repetidas veces que Abraham llegó a un lugar y levantó un altar. Y otro lugar levantó un altar, y Isaac y Jacob
hacen lo mismo, pues altar es sacrificio. Entonces estos dos semejantes, pues también el santuario es donde se tiene que hacer los sacrificios. Entonces, ahora, de paso, menciono que esta es una innovación en Éxodo, Levítico y Números. Bueno, Éxodo y Levítico, Números no tiene mucho de eso, pero los sacrificios no dice dónde deben hacerse. De hecho, la Pascua se hace en las casas. Entonces, se da a entender que cada quien mata a su cordero en frente a su casa o en su jardín, bueno, no es jardín, en sus terrenos. Pero en Deuteronomio dice que todos los sacrificios tienen que hacerse en un solo lugar, el santuario en Jerusalén. Entonces, se piensa, y yo sí estoy de acuerdo con los que piensan que allí tenemos dos épocas en Israel, que desde los tiempos de Moisés, cada quien estaba adorando cerca de su casa, pero porque esta multiplicación de lugares resultó que algunos comenzaban a adorar en un lugar que estaba dedicado a un dios pagano. Entonces en Deuteronomio se especifica la concentración de toda la adoración en Jerusalén para contrarrestar la tendencia a la idolatría. Entonces y Hebreo sí está de acuerdo con esta segunda tradición. Bien, entonces estamos en el medio de eso. Ya en el capítulo 9 vimos la descripción del santuario, su contenido, y el contenido en el argumento sale sobrando. Él dice, podría hablar mucho de eso, pero no dice nada, no basa nada en eso. Solamente en el hecho de que el santuario tenía dos partes o dos tiendas. De eso yo no estoy muy seguro, no conozco exactamente lo que se puede conocer de la estructura. Yo entiendo que el templo fue un edificio con una división, pero por la naturaleza de tiendas, si tienes una tienda de tal vez 60 metros, no sé exactamente, puede ser hasta más, y 20 metros de eso están aparte, 20 por 20, entonces viene siendo dos tiendas. Entonces él dice, el primero estorba al segundo, y eso vimos ayer. Y luego habla del sacrificio de Jesús, la superioridad de su sacrificio, porque es efectivo, porque es uno, un argumento que no tiene mucho peso para nosotros, pero para platonistas sería muy importante. Y entonces llegamos ayer al final de 9, donde dice Jesús vino la primera vez para hacer este sacrificio y expiar el pecado, pero vendrá una segunda vez para juzgar. Y está siguiendo con la figura de Jesús. Entró en el lugar santísimo, que representa la presencia de Dios. Entonces Él está allí hasta el fin, cuando Él saldrá otra vez, igual que el sumo sacerdote sale, entonces vendrá para el juicio final. Y
otro vínculo aquí es que fue de suspenso como la Copa Mundial. Cuando le toca a México estar en la final, que no pasa todos los años, ¿verdad? Que todo el pueblo está pendiente de cómo va a terminar ese partido. Pues en los tiempos del templo, acuérdense de la soga que mencioné en el pie del sumo sacerdote. Entonces la gente se acercaba para ven entrar al sumo sacerdote y están al pendiente esperando. ¿Va a regresar? ¿Dios aceptó nuestro sacrificio o no aceptó nuestro sacrificio y lo mató y nosotros cargamos todavía con nuestro pecado? Entonces Él está transfiriendo esa esperanza muy tensa que habían experimentado los judíos a la experiencia cristiana, y viene siendo una buena comparación con la esperanza que tenemos de Jesús. Ahora, por el retraso de la parusia, esa tensión no es tan grande hoy, pero en los primeros días podemos imaginarnos que los cristianos estaban varias veces al día mirando, ¿ya llegó Cristo? ¿Ya llegó Cristo? ¿Ya llegó Cristo? Entonces, eso es a donde llegamos ayer. Pero en el 10 él vuelve a un argumento más general, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros y no la forma, la palabra es la que quiere decir imagen, no la imagen misma de estas realidades, nunca puede, por medio de los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente de año en año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces, él ya había argumentado que ese sacrificio anual no puede ser efectivo porque la sangre o la vida que se ofrece es una vida de animal. Ahora él usa un argumento platonista. Si es efectivo, si es real el sacrificio, no puede ser aquí abajo, tiene que ser en el mundo de arriba, el mundo de la verdad, el mundo de las reales y las ideales. Como mencioné, la forma misma, dice imagen la 60, sí. Aquí la 60, la actualizada, ha cambiado a la forma misma porque no quieren confundir el uso más común en la Biblia de imagen, que imagen es una copia, y eso correspondería a la sombra en este versículo. La verdad, yo no creo que sea realmente una mejora poner la forma misma. Eso nos sugiere otra palabra en griego, y no creo que haya confusión. Que nunca has leído en tu Biblia Hebreos 10:1 y pensado, él está diciendo que adorar a Jesús es adorar a una imagen. Simplemente es una palabra que se usa de dos maneras. Y esa manera de hablar sí tiene chiste. No es chistoso, pero sí tiene chiste. O sea, vemos que en español hay palabras que funcionan así también. Entonces, el hecho de que se hace aquí abajo, el hecho de que es sangre de animales, y el hecho de que se repite para el platonista,
la repetición del sacrificio es una prueba contundente que este no es el verdadero sacrificio. Repito, porque en el mundo de los reales solamente existe una de cada cosa. Entonces sigue este argumento y aquí también yo creo que es brillante. De otra manera, ¿no habrían dejado de ser ofrecidos? Porque los que ofrecen este culto una vez purificados ya no tendrían más conciencia del pecado. O sea, si sirviera, este es el argumento, si sirviera el sacrificio, entonces ya para el otro año, la gente hubiera leído, pues ya nos toca el día de expiación para expiar los pecados. Pero todos hubieran dicho, ¿cuáles pecados? Porque los pecados ya se quitaron. Entonces, él dice, el hecho de que se repite, aparte del, y ese ya no es platonista, es una prueba de que no es efectivo. Sin embargo, cada año se hace memoria de los pecados con estos sacrificios. Ahora, hace memoria. Entonces, cada año es un recordatorio de los pecados. Y quiero que ustedes me ayuden aquí. El día de expiación es para recordar a quién o a quién recuerda de los pecados. Sigan el argumento. Ponte en el lugar del autor. Cuando él dice recordatorio, ¿por qué es importante recordar los pecados? Y parte de eso es para quién es importante recordar los pecados. ¿Ok? La primera respuesta que viene es para enseñarnos que somos pecadores. Y eso sí es válido. Entonces, al ver este animal inocente una y otra vez, y una y otra vez, y otra vez durante toda la vida, y ver al animal caminar para allá, y luego está muerto, y ver la sangre, y presenciar la muerte, y entender, porque antes de hacerlo, el sacerdote pone, discúlpeme, sobre la cabeza del burro, del cordero, sus manos. Entonces, eso hace entender, él representa a nosotros. El sumo sacerdote representa al pueblo, entonces el animal representa al sumo sacerdote y por tanto al pueblo. Entonces, no es para quitar el pecado, es para que nos demos cuenta de que somos pecadores. Y sin embargo, podemos seguir pensando y reconocer que sirve también el día de expiación como un recordatorio de nuestros pecados para alguien más. ¿Quién más está viendo este sacrificio? Dios. Entonces, noten aquí, eso nos debe inquietar. Está diciendo, cada vez que vienen a hacer el día de expiación, están diciendo, Señor, no se te olvide que somos pecadores. Y no, es inquietante. Estamos recordando a Dios que hace falta juzgarnos, castigarnos. Entonces, esto yo creo que sí está en la mente del autor, porque el autor hemos visto una mente tan aguda. No es posible que no se le ocurrió a él, pero a mí sí. Entonces, él está dando otro argumento de que el sistema de los judíos no puede resolver el problema.
necesitamos algo distinto y Él ya ha presentado que ese algo distinto es Jesús. Entonces, porque la sangre, 4, aquí un principio muy importante, la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Ahora, es lógico, pero no era una conclusión a la que llegaron los israelitas. Ellos sí entendían en la ley que estos sacrificios de animales era la manera que Dios había instituido para quitar los pecados. Y sin embargo, quitar los pecados quiere decir quitar la culpa, quitar el castigo. Porque ellos sí entendían que estos sacrificios no les hacían mejores, no les quitaba de su corazón el pecado. Y Él ya ha presentado que Jesús está haciendo eso, nos está transformando en nuestras conciencias, en nuestra voluntad, en nuestra alma. Entonces, aquí Él está yendo profundo y lo ha hecho en otras ocasiones. Ha dicho, pues, especialmente el platonismo ayuda, porque para el platonismo, si se ve, no es real. Todo lo que es real pertenece a otro mundo que no vemos. Entonces, el hecho de que se ve es prueba en sí de que no es real. Ahora, aquí veo una lección para nosotros, porque yo creo que es natural, y yo observo que yo lo hago y otros lo hacen. Pensamos que ver es creer, que lo que se ve es más real que lo que no se ve, y por lo tanto convertimos a la religión, a seguir a Cristo. Seguir a Cristo es asistir a cultos, es llevar tu Biblia, es leer la Biblia, es pues ustedes pueden aplicar, hay muchos más, pero convertimos lo interior en exterior. Y en parte lo hacemos porque sentimos que nosotros somos los vicarios de Dios. Vicario de Cristo es el nombre que se da al Papa. Los bautistas no tienen un Papa, tienen muchísimos papas que están vigilando a todos y corregirlos. Y se nos olvida que lo único que nosotros como líderes podemos corregir son las cosas externas. Nosotros ni siquiera podemos ver los corazones. Pensamos, decimos, no, pues los actos revelan el corazón. Pues sí, pero es en una forma muy limitada, muy limitada. Entonces, nosotros enseñamos hipocresía, porque exigimos cambios en lo de afuera y no lo de adentro. Entonces, realmente aquí cuando decimos nuestra tarea es, lo que Dios nos ha encargado es facilitar que la gente se acerque a Dios. Entonces, eso implica que tratamos con cierto escepticismo a las mismas cosas que estamos enseñando. Recordando, tú puedes leer mucho de la Biblia y nunca escuchar la voz de Dios. Y dicen, pues, ¿cómo hago para escuchar la voz de Dios? Y creo que aquí se nos fue Giselle. Ella nos podría contestar. La respuesta a eso primero es, pues no sé, porque yo lucho para hacerlo también. Yo he tenido la experiencia de leer la Biblia y no escuchar a Dios.
Lo que sí sé es que cuando escuchas a Dios es un milagro. Dios lo hace. Y nosotros simplemente podemos acercarnos a Dios con fe y abiertos a que Él nos toque. Y que leamos con esta actitud, que queremos escuchar la voz de Dios. Pero no estamos leyendo porque al leer escuchamos la voz de Dios, sino que estamos leyendo para esperar, para abrirnos a que Dios nos hable. ¿Okay? Y lo digo de la Biblia, se puede aplicar a muchas otras cosas. Las obras de caridad, obras de amor. No hay ninguna garantía en ninguna disciplina espiritual. Han escuchado la palabra, las disciplinas espirituales. El problema es que si son disciplinas, no son espirituales, porque no podemos disciplinar lo espiritual. Pero sí sirven para abrirnos a lo espiritual, que es una relación. Y acudo otra vez al asunto de las relaciones. Tenemos el dicho, escojo mis amistades. Y lo usamos en sentido negativo. Pero es positivo eso también. Nosotros entramos en una relación con voluntad. Pero es que si son amistades, es que ellos también nos han escogido. Entonces, yo puedo controlar mi escoger, pero no puedo controlar tu escoger. Y menos puedo controlar el escoger de Dios. Entonces, Dios se revela. Podemos tener la seguridad que Dios quiere revelarse. Pero esta no es una seguridad estática. Como que el libro está aquí, entonces yo sé que cuando quiera puedo abrir el libro y leer. Pero Dios no está aquí para que yo abra. Ahora háblame, ya cállate, me voy. No tenemos ese tipo de control sobre Dios. Esto es parte de lo que vimos ayer del ancla. Ese ancla va hacia nuestro destino. Esa ancla también en realidad es Dios. Entonces nosotros podemos jalar porque queremos acercarnos, pero Dios jala cuando quiera, no cuando nosotros decidimos que debe hacerlo. Entonces, todo eso a lo que voy es la diferencia entre una religión externa y una religión interna. Las dos son necesarias. Necesitamos, si nunca se expresa para afuera, entonces no es real lo que hay adentro. Pero es muy fácil producir lo externo directamente. Es más fácil eso que dejar que lo externo salga de lo interior, porque lo interior es muy difícil cambiar. Se involucra nuestra voluntad, pero finalmente es solamente Dios que nos puede cambiar adentro. Entonces, no había expuesto eso en su momento, pero Hebreos es un documento en la Biblia que nos enseña eso. Creo que es probablemente el mejor para enseñarnos, para advertirnos del peligro de lo que realmente es una hipocresía, de sustituir lo interior, lo real, por lo exterior. Enfatizo lo que acabo de decir. Inclusive esa hipocresía es más eficiente. Y creo que sentimos, no, pues si mi práctica, lo que la gente ve, surge de la realidad de mi relación con Dios, va a ser una práctica muy pobre.
porque en mi relación con Dios falta mucho. Entonces, especialmente si somos líderes, pues la iglesia espera más de eso. Entonces, lo más eficiente es cambiar lo externo, lo visible. Cuando en realidad la respuesta correcta es trabajar en lo interior, que es más lento, primero porque no podemos trabajar, solamente podemos abrirnos. Y también porque los tiempos de Dios son sus tiempos y tememos que no va a ser suficiente, pero en realidad estamos echándole la mano a Dios con eso, o estamos suprimiendo a Dios en este caso. Y creo que eso está relacionado con el versículo 4. Lo interior es necesario por la misma razón que es necesaria un sacrificio humano y no un sacrificio de un animal. Porque el animal es, en otro sentido, exterior. El animal también es un símbolo, no es la realidad. Entonces tiene que ser un ser humano. Y aquí también el autor de manera brillante saca esta verdad de las Escrituras. Cuando digo las Escrituras, sus Escrituras es nuestro Antiguo Testamento. Entonces él cita a 5 a 7, a ver si están despiertos. Salmo 40. Le gustan los salmos, ¿verdad? ¿Qué salmos ha usado? 110. 2. Muy bien. 8. Y 95. Y ahora 40. Entonces, 5 salmos, bueno, 5 salmos en 150 no es mucho, pero 5 salmos en 13 capítulos es bastante. Entonces, él cita, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. Ustedes no fueron y leyeron el salmo, ¿verdad? El salmo no dice cuerpo. Ustedes me van a decir qué dice el salmo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije, heme aquí para hacer, oh Dios, tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Okay? ¿Alguien buscó el salmo? No dice cuerpo, Betsabe, ¿qué dice? Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación. Ya, hasta allá. ¿Cuál es lo que dice en lugar de cuerpo? Me preparaste cuerpo no aparece ahí, sino has abierto mis oídos. Ahora, yo choqué eso y luego no puedo mantener todos esos datos en la mente. Creo que en este caso, la Septuaginta, el griego, también dice, me abriste los oídos. Entonces aquí otra vez pensamos que no es un error del autor. Eso es posible, pero difícil. Primero, él es muy cuidadoso con sus citas. Segundo, no es un error que hicieras muy fácilmente. Entonces parece que él está siguiendo una tradición de interpretación del Salmo 40. Y él supone que sus lectores también van a conocer esta interpretación de oídos que se dio. Salud. Pero se ha perdido esa tradición, no ha llegado a nosotros. Entonces solamente podemos especular. Lo que sí podemos hacer es comparar cuál es la diferencia. Bueno, a la luz del versículo 7 en Hebreos, sí podemos ver la diferencia. Nos parece, abriste mis oídos y me preparaste cuerpo, a primera vista es muy distinto. Pero en el contexto, nosotros podemos ver que sí corresponden.
¿Alguien me puede decir la correspondencia? O tal vez si les doy la clave. La clave es, esta preparación es para... No. Lee otra vez. No para sacrificio, porque Dios no quiere sacrificios, sino para obediencia. Para, ¿cómo se dice? Obediencia. Hacer su voluntad. Entonces, ¿cómo podemos decir que es lo mismo preparar un cuerpo y abrir los oídos en relación a la voluntad de Dios? Dios me ha abierto los oídos para, ¿cómo? Escuchar su voluntad. Y me ha dado cuerpo para hacer su voluntad. ¿Okay? Entonces, hasta allí podemos entender. No sabemos el proceso histórico por el cual se hizo este cambio. Pero decimos, pues, son complementarios, realmente. Otra vez, esa es la hermenéutica. A donde podemos llegar, lo que no podemos saber, pero a diferencia, tal vez ayude ese comentario. Se ha usado ese tipo de investigaciones históricas, científicas, ese tipo de investigaciones realmente de lógica y aún más de sentido común, se pueden usar para desacreditar la Biblia y se han usado para desacreditar la Biblia. Entonces, por eso, ustedes me escucharon y dijeron, este es a lo que me advirtió mi pastor. Los liberales que distorsionan la Biblia, que desechan la Biblia. Pero lo que quiero enseñarles no es convencerles de que ustedes hagan tal o cual cambio, pero que ustedes puedan ver que las mismas herramientas se pueden usar con un respeto para la Biblia y por lo tanto con un optimismo de que posiblemente no es una contradicción. Y aquí no estoy usando la palabra en mi sentido, sino en el sentido de que algo que desacredita. No, él dice puras contradicciones, no hay que escuchar. No es necesario, podemos decir la Biblia usa muchas contradicciones, no podemos decir puras contradicciones. Pero podemos decir, siempre vale la pena examinar estas contradicciones para ver si no hay una lección en la contradicción. Y yo creo que aquí hemos encontrado uno, que realmente como proceso histórico representa un problema. ¿Cómo es que el autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, no pone lo que Dios dio al salmista, que era, me abriste los oídos? Literalmente es, me horadaste los oídos. Hiciste un hueco ahí para que entrara tu voluntad. Y él pone una cosa tan distinta. Ahora podemos decir, no, pues esta es una falsificación. Ahora, irónicamente, los que lo tratan como falsificación son los que dicen que la Biblia no contiene ningún error. Entonces dicen, bueno, parece ser una falsificación, pero no es, y pum, ya hacen su camino para decir que no es. Si simplemente aceptamos que no sabemos lo que pasó, que lo que el Espíritu Santo hizo nos sorprende, porque ahí sí, yo creo que es el mismo Espíritu Santo que inspiró al salmista e inspiró a Hebreos. Si dejamos de preocuparnos por defender la Biblia, terminamos con una doctrina más profunda, más completa,
y más satisfactoria. Dios abrió nuestros oídos y luego nos dio un cuerpo para que escuchemos su voluntad y para que hagamos su voluntad. ¿Cuál es el problema? ¿Qué? No estoy diciendo, como mi amigo que mencioné antes, no estoy diciendo que se pueden resolver todos los problemas, porque no se resuelven todos. Algunos quedan pendientes. Y algunos siempre quedarán pendientes, como por ejemplo la inclusión de todos y la gran separación. Eso quedará porque este es un alto. No se va a resolver algún día porque Dios está diciendo, a ti no te toca saber eso. Pero a lo que voy es que sí podemos, en lugar de espantarnos por las contradicciones, podemos recibir algunas lecciones. ¿Ok? Muy bien. Entonces el autor desarrolla esto. Él reorganiza en un sentido la cita en 8 y 9. Noten que en el 8 él combina la primera renglón del versículo 5 y la primera renglón del versículo 6. El primer renglón, perdón. Sacrificios, ofrendas, holocaustos, sacrificios por el pecado. 4 tipos de sacrificio que no están juntos. O sea, el salmista menciona 2, habla, y luego menciona otros 2. El autor combina los 4 y dice, no quisiste ni te agradaron. También combinando tomando las 2 expresiones, salud. Entonces, eso es lo que Dios no quería y por lo tanto rechazó. Y el autor hace el comentario, ven que estas son las cosas que se ofrecen según la ley. Entonces, luego dijo, anoten, habiendo dicho, luego dijo, esto casi es lo que vimos en 1 y 2. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ahora al final ha hablado por un hijo. Entonces aquí él está en el mismo pensamiento. Lo anterior era la ley y eran los sacrificios animales. Pero ahora ha llegado el momento para lo verdadero. Heme aquí para hacer tu voluntad. Él quita lo primero, sacrificios, para establecer lo segundo, hacer la voluntad de Dios. Entonces, otra vez, lo que acabo de decir que se aplica aquí también, de lo exterior y lo interior. Todo lo exterior es parte de, está en el mismo ambiente que los sacrificios. Son lo que Dios no quiere, sino hacer su voluntad es lo que Dios sí quiere. Ahora, he usado la figura de la Biblia. Creo que se aplica aquí también y ustedes ojalá que puedan aplicarlo a otras áreas. A Dios no le agrada que leamos la Biblia. Rafael, ¿estás de acuerdo? Sí, le agrada que la obedezcamos. ¿Cómo? Le agrada que la obedezcamos. Exacto. Lo que quiere es que obedezcamos. Ahora, para obedecer tenemos que leer. Entonces no estamos diciendo no leas la Biblia. Pero sí necesitamos siempre tener eso. Podemos leer la Biblia para cumplir con nuestra tarea, porque tenemos que dar una lección, tenemos que predicar un sermón, entonces nos preparamos para eso. Podemos leer la Biblia por curiosidad. Podemos leer la Biblia para sacar evidencia para nuestra postura, para justificarnos. Pero solamente un tipo de lectura bíblica es válida, es buscar
entender mejor la voluntad de Dios para que hagamos esa voluntad. Entonces, los cultos también, no estamos adorando a Dios cuando cantamos. Cantamos para facilitar la adoración verdadera, etcétera, etcétera. Muy bien. Ahora, 10. Él sigue pensando, sigamos a él, no nos perdamos en el camino aquí. Es en esta voluntad, esa voluntad, que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Entonces, como digo, pónganse más picudos, porque finalmente, primero él dice, sacrificio no, voluntad de Dios sí. Pero en el versículo 10, unifica a los dos. Dice, la voluntad de Dios era que Jesús sacrificara su vida. Y esto, que es a la vez sacrificio y es hacer la voluntad de Dios, es lo que produjo el efecto que se busca en el día de expiación. La santificación, que seamos santificados. ¿Ok? Ahora, yo quiero tomar un paso más en eso. La voluntad de Dios para Jesús era que sacrificara su vida. ¿Qué es la voluntad de Dios para nosotros? Obviamente estoy diciendo, ¿esta es la voluntad de Dios para nosotros o es otra? ¿Cómo? Es la misma. ¿Es la misma? ¿Tú qué haces aquí? No te veo muy crucificado, que digamos. Pero todos los días, cuando uno va a obedecer a Dios, Okay. estamos sacrificando. Obedecer a Dios. Dios quiere que todos seamos crucificados con Cristo, que todos muramos por Cristo. Pero su voluntad es que algunos cuantos cristianos entreguen la vida al contado y que los demás entreguemos la vida en abonos. Como dijo Rafael, cada día sacrificar nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios y aceptar cualquier sacrificio. Yo sí, creo que lo mencioné, yo estoy vislumbrando eso. Todavía me gustan las comodidades. Me gusta comer bien, tener una buena cama y estar cómodo. Me gustaría tener un ministerio donde no tenga que viajar. Pero yo estoy vislumbrando una actitud de decir, Señor, quiero hacer tu voluntad. Era una actitud de los ascéticos en los primeros siglos 2, 3, 4 especialmente. Pero si tu voluntad es algo que incluya incomodidades, sufrimiento, pues tanto mejor, porque quiero seguir a Cristo. No digo que eso sea mi actitud, y sí yo creo que esos ascéticos, Simón Estilet, no me acuerdo, le decían porque él subió a un palo y quedó allí semanas, creo que meses, sufriendo por Cristo. Bueno, el error allí es que realmente es poner el sufrimiento como más importante que la voluntad de Dios. Y sí podemos estar agradecidos cuando la voluntad de Dios es que estemos cómodos. Pero cuando vengan los sufrimientos, ojalá que podamos comenzar a verlos no como interrupciones, no como distracciones, no como molestias, sino como privilegios.
Tú has experimentado eso, Cristina. Muy bien, otros seguramente también. Entonces, 11. Ahora aquí él está llegando a la conclusión y el resumen. Todo sacerdote se ha presentado día tras día para servir en el culto y ofrecer muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Este es un resumen de la ley. Mucha actividad, mucha entrega, muchos intentos, pero son intentos y se repiten porque no pueden quitar el pecado, no logran el propósito. Pero Jesús, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se sentó para siempre a la diestra de Dios. Ahora, se ha presentado, no es una buena traducción aquí. En español es un poco difícil porque no tenemos una expresión exacta. Si conoces el inglés, corresponde al verbo stand. Cada día todo sacerdote se pone de pie para hacer su obra. Pero Jesús, después de hacer su obra, se sentó. Entonces, el contraste aquí, pues hay varios contrastes en 10 y 11. Uno es muchos sacrificios, un sacrificio, y eso va con no efectivos y efectivo. Pero otro es parado y sentado. Y volvemos al templo. ¿Se acuerdan de los muebles del templo? O del tabernáculo para hebreos. ¿Qué hay en el lugar santo? El candelabro. La mesa de... Una mesa Una mesa y el incenciario. y un incensario. ¿Y qué es lo que falta ahí? Una silla. ¿Por qué no hay una silla? Y eso es elocuente. El autor nos lleva a eso. Él está diciendo, porque nunca terminan de trabajar. Nunca tienen un momento para descansar. No entran en el descanso de Dios. Eso no nos puede llevar ahí. Pero Jesús, cuando se sacrificó, ¿y cómo sabemos que Jesús después de la resurrección se sentó? ¿Cómo sabe el autor de Hebreos que Jesús se sentó después de la resurrección? Los picudos. ¿Quién habló? ¿Jorge? Por el Salmo, no recuerdo qué Salmo es. Ayúdenme. 110. 110. 1. 4 es sacerdote según el orden de Melquisedec. 1 es siéntate a mi diestra. Ahora, obviamente el salmista no estaba pensando en eso. Sentarse a la diestra es ponerse, bueno, para ustedes diestra, es ponerse en el lugar de autoridad. Es concederle autoridad. Y está sentado porque manda, porque no hace sino manda que otros hacen. Pero el autor saca algo allí, un detalle. Y aquí también, es el tipo de detalle que las reglas de nuestra hermenéutica no nos permiten hacer. Pero el autor sí lo hace y saca una verdad de Dios. Entonces él dice, pues sí, está sentado porque ya terminó su trabajo. Como un compañero era el director del seminario en Lomos Verdes. Y cada día iba a su casa para comer. Y sus hijas llegaban de la escuela. Y él llegó y comieron y luego él regresaba al seminario. Y un día su hija le dijo, papi, ¿por qué tienes que regresar a la escuela después de la comida? ¿No hiciste bien tu tarea? Ella captó eso. Mejor que trabajar mucho es trabajar con eficiencia. Entonces Jesús es eficiente. Bueno,
mediten en eso. Yo creo que van a encontrar mucha luz. Están viendo puntos en que yo, en estos años de estudiar Hebreos, hice descubrimientos, volví al mismo pasaje y vi un poco más y un poco más. Y finalmente es un cuadro muy elocuente. Entonces, esperando, está sentado Jesús 13, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. ¿Por qué dice que Él está esperando que sus enemigos sean puestos debajo de sus pies? Sigue, Él simplemente está completando Salmo 110:1. Pero esto llega a ser, ahora, esta figura, sus enemigos como estrado, eso llega a ser aquí un símbolo de qué? ¿De qué evento? ¿Qué es el evento que Jesús está esperando? ¿Cómo? Ok. El juicio final, obviamente, pero yo quiero ampliar aquí. Él está esperando para el momento para la segunda venida, cuando Él viene, y luego el juicio final y la victoria final sobre sus enemigos. Entonces, no quiero limitarlo al juicio, sino todo ese gama de eventos. Porque con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los santificados. El autor de Hebreos es uno que siempre está mirando hacia adelante. Pero él dice, una cosa que no está en el futuro es la santificación. Eso está en el pasado. Ya está hecho. Ya que estoy divagando e interrumpiéndome tantas veces, lo voy a volver a hacer. ¿Cuántos han aprendido el esquema de justificación, santificación, glorificación? No son muchos, ¿verdad? Menos de la mitad, me sorprende. Pues eso suele ser, les felicito a los otros. En el discipulado suele enseñarse eso. La primera etapa es justificación, que es tu conversión. Santificación es el proceso y finalmente viene la glorificación. Ahora, en ese esquema, la glorificación está bien puesto. En el Nuevo Testamento, glorificación constantemente es la meta, no es algo ya logrado. Pero en los otros dos, el uso en el Nuevo Testamento es que ya estamos justificados, que estamos siendo justificados y que seremos justificados al final, en el juicio final, declarados justos. Igual somos santos, y como este versículo dice, hemos sido santificados. Y sí dice que estamos siendo santificados, pero son muchas más las veces que santificación se refiere al principio. Y hay uno que otra referencia a la santificación como lo que sucederá en el futuro. Entonces, a la luz de eso, o sea, la idea de enseñar, lo que se está enseñando, que ya Dios ha obrado en nuestras vidas, que Dios está obrando en nuestras vidas, que somos transformados y estamos siendo transformados, y que también estamos esperando la obra de Dios para transformarnos. Hace falta enseñar eso, es importante enseñar eso. Pero tomar dos términos de la Biblia y usarlos en esa forma, a mí me parece un error.
Entonces, yo prefiero enseñar que justificación, santificación, salvación, reconciliación y otros términos se necesitan muchos términos porque lo que está describiendo es tan profundo, tan enorme. Entonces, cada uno de estos términos está describiendo lo que pasó cuando Jesús murió en la cruz, lo que pasó cuando abrí mi vida a Él, lo que está pasando en este proceso en el peregrinaje y lo que pasará al final. Entonces, hablar del inicio, una obra lograda, y hablar de un proceso, una obra que se está logrando, una obra de Dios. Y evitar usar justificación y santificación en ese sentido. Los demás, cuando escuches eso algún día, tú sabrás, este hermano está equivocado. Yo sé porque me dijo el hermano Garrett. Muy bien. También el Espíritu Santo nos da testimonio. Ven, 11 al 14 es un resumen. Ya no estamos en el renglón de los capítulos 9 y 10. Ya estamos mirando atrás hacia todo. Y para dar broche de oro, él otra vez da una cita. Bueno, repite unas citas que ya ha dado. También el Espíritu Santo nos da testimonio. ¿Qué quiere decir? Prácticamente el Espíritu Santo nos da testimonio. Quiere decir, leemos en la Biblia. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las inscribiré. De los pecados e iniquidades de ellos nunca más me acordaré. Él añade, ¿tienen esos en versículo 17? Él añade, sí, añade. No aparece en el griego, en lo que escribió el autor. Entonces, yo me inclino a pensar que es mejor entender que porque él sí dice después de. Entonces tiene que haber dos partes aquí, lo primero y lo después. Pero me parece posible que él está usando para el después las palabras que vienen de Jeremías, dice el Señor. Ahora, la mayoría interpretan como la 60 y la actualizada. Ponen aquí, hacen la división entre los versículos 16 y 17. La otra alternativa sería esto entonces, que lo primero es, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Y luego el testimonio del Espíritu es, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las inscribiré, de los pecados e iniquidades de ellos nunca más me acordaré. Entonces, la interpretación que tú lees en la 60 y yo en la actualizada es que lo primero es leyes en el corazón y lo segundo es el perdón y olvido del pecado. Pero yo me inclino a pensar que estos dos son partes de constituyen este testimonio del Espíritu. Tanto que tenemos las leyes de Dios en nuestros corazones. O sea que ya se está convirtiendo en la ley de nuestro ser, la ley de nuestra actuación. Y también el perdón y el olvido. Y una conclusión final, pues donde hay perdón de pecados, no hay más ofrenda para el pecado. Muy sencillo, pero muy profundo. Eso también tiene aplicación a nosotros.
necesitamos aceptar el perdón y no siempre insistiendo, perdóname, perdóname, perdóname. En relación con Dios, en relación unos con otros. Muy bien. Preguntas, reflexiones. Ya tenemos mucho para preguntar, mucho para reflexionar. 10 capítulos. Sí, Betsy. Sí, puedes hablar. Yo pensé que dejaste la voz en casa. Bueno, solamente una pregunta que me surgió de un comentario que hizo. Cuando vemos en el capítulo 4, y estábamos hablando acerca del sacrificio, usted mencionó que Dios como que necesita recordar, o a través del sacrificio, a través de este simbolismo, necesita recordar pues que somos pecadores. Ahí es donde me surge la duda o la pregunta, ¿para qué necesitaría Dios recordarlo? Sí. ¿Para qué? Se me hace más esta parte de la escritura que es en realidad como mostrarnos a nosotros mismos que nuestro pecado está constante delante de Él, que nada de lo que hagamos es suficiente, ¿sí? Y hablando de estos sacrificios para poder introducir el sacrificio de Jesucristo. Ajá. Pero sí me quedó la duda, ¿para qué necesitaría Dios? Excelente, excelente. La respuesta es muy sencilla. No dije que Dios necesite. Ahora, esto es parte, si puedo ponerlo en contexto, de lo que he dicho en otras ocasiones. Yo veo que Hebreos no está describiendo lo que pasa en Dios. No nos está enseñando cómo es Dios, cómo piensa Dios, cómo actúa Dios. Hebreos, aún más que otros documentos en el Nuevo Testamento, está hablando de lo que nosotros estamos viviendo y experimentando. Entonces es desde nuestra perspectiva. Entonces no está diciendo que Dios instituyera los sacrificios para recordarle a Él. Como dices, Él no necesita eso. Nosotros necesitamos el recordatorio. Pero lo que Él está siguiendo su argumento de la superioridad de Jesús a los sacrificios. Y uno de los en su contexto, sus hermanos, una de las cosas que ellos están enfrentando es, si nosotros salimos de la sinagoga y del judaísmo y seguimos a Cristo, entonces ya no vamos a tener sacrificios. Lo que era para la antigüedad y seguía siendo para el judaísmo el centro de la religión. O sea, para religión, ¿en qué pensamos nosotros? ¿Qué imagen tenemos de religión? Probablemente un libro, tal vez un culto y cantos. Pero los ancianos, cuando decías religión, ellos pensaban en un altar y un animal derramando su sangre. Entonces, dejar eso es hacerse ateo. De hecho, a los cristianos les llamaban ateos. Entonces, Él está diciendo, pues nos conviene eso. Porque cada vez que tú sacrificas, participas en un sacrificio, estás enviando un recordatorio de Dios a Dios de que tú eres pecador. Ahora, ese es un argumento ad hominem. No está basado en la verdad profunda, sino en la superficie. Si yo te he ofendido, es muy, no, en general, si te he ofendido, estoy tentado a decir, bueno, si tú lo mencionas, me voy a pedir perdón. Pero si no lo mencionas, mejor yo lo dejo por el olvido. Entonces, como una broma, Él está diciendo, deja que Dios se olvide de tus pecados. Él sabe que Dios no se olvida, pero se entiende. ¿Ok? Entonces, no es que Dios necesite, es desde la perspectiva del hombre. Si yo estoy aprendiendo que soy pecador, pues a la vez ese acto
está confirmándolo para Dios. ¿Ok? Entonces, tal vez cambiándolo. Si tú, pues Betsy no quiere que lo ofende. Si Efraín, ¿es Efraín o Efrén? Efrén, sí, ¿verdad? Si Efrén roba un banco, si roba un banco, no le es necesario ir para informar a la autoridad que hubo un robo. Él piensa, pues mejor dejo que otro les diga. Y esta es la idea, mejor dejo que otros recuerden a Dios que soy pecador. Si se le olvida, menos mal. Esta es la idea. Y sí, también aquí creo que estás luchando, o tal vez otros están luchando, con esta idea que nosotros pensamos, porque es Biblia, no contiene bromas. Entonces tomamos muy en serio lo que es realmente un aspecto de humor. Y ese es nuestro malentendido. Tú escuchaste, Dios necesita un recordatorio. Pero yo estaba diciendo, tal vez el autor está bromeando. ¿Ok? Y les estoy invitando a abrirse a eso. Porque también en el humor de la Biblia aprendemos unas lecciones. ¿Ok? Gracias. ¿Quién más? Ruth. Hablando de sacrificios y pensando en el Gólgota, decíamos que había una contradicción porque el Señor Jesús nunca pecó. Sin embargo, Él no quería pasar ese momento de la muerte. Pero meditando sobre eso, si Él hubiera dicho al Padre, no quiero ir, eso es una rebeldía y eso es pecado. Pero pienso que más bien es lo que significa la muerte, que es separarse de su Padre. Y hacía como una alegoría con un niño que por 5 años ha estado pegado con su mamá, pero cuando va a ir al kinder tiene que dejar a su mamá. Él está emocionado porque va a ir a la escuela, porque va a tener su mochila, sus útiles, va a tener sus compañeros, pero en el momento en que se da cuenta que eso significa separarse de su mamá, entonces siente ese temor, ese estrés, y dice, no quiero entrar a la escuela. Y pensaba que ese es el momento donde el Señor Jesús dice, no quiero pasar por eso, y Él lo menciona en la cruz, ¿por qué me has desamparado? Sí. ¿Por qué me has dejado? Tu ejemplo, el niño tiene ese temor. ¿El adulto también tiene ese temor o ya entiende mejor que el niño? No, entiende, pero entiende. Él sabía ¿Y Jesús? lo que venía, ¿Y Jesús? sabía lo que venía. ¿Y Jesús es maduro o es un niño? Es maduro. Ok. Sabía lo que Entonces venía, él sí entendía eso. Ahora, sí, bueno. Sí lo entendía. Realmente, en el fondo, otra vez la diferencia es que tú supones que podemos entender y yo supongo que no podemos entender. Entonces, yo no sigo esa línea. Ahora, muchos estarían de acuerdo en lo que tú estás diciendo. Yo lo pongo más contradictorio y cada quien tiene que ir a la escritura y ver. Pero tú estás diciendo, Jesús no pecó, entonces no quería decir lo que las palabras quieren decir. Entonces les das otra explicación. Yo digo, Jesús no pecó y por lo tanto no es pecado pedir algo de Dios que no es su voluntad.
Pero al decir eso, yo estoy tomando otro paso en la ignorancia. Entonces yo también saco la conclusión de Getsemaní, mejor dicho, que yo no entiendo qué es pecado. Que yo no puedo contar con que yo voy a saber cuando estoy pecando y cuando no estoy pecando. Y otra vez, la respuesta es dinámica. Así que yo tengo que acudir a Dios aún para saber qué es pecado y qué no es pecado. Entonces ves que son líneas, partimos de lo mismo, pero sí partimos, nos separamos. Ahora yo prefiero este camino, pero a lo mejor tienes razón. Dios es el que sabe de estas cosas. ¿Okay? Pero tenemos que partir de una base. Yo no veo que podamos mezclar tu interpretación y la mía. Y bueno, si me permites analizar, y aquí yo no estoy corrigiendo, no pretendo corregir, pero tú lees las palabras y dices Jesús no es pecador, entonces no puede significar lo que se dice. Y a mí me parece peligroso eso. Yo creo que más bien yo debo decir, probablemente eso está aquí para impactar. Entonces voy a sentir ese impacto y a ver dónde me lleva. Entonces yo sí he abandonado esa idea de explicar la escritura. Bueno, no sé, me fallan las palabras porque sí estoy explicando. Yo estoy sacando conclusiones, pero estoy sacando conclusiones del choque. Y la mayoría de los intérpretes más bien suavizan el choque. Y yo siento que suavizar el choque es quitar fuerza a la palabra. Pero no sé, tú y yo y todos los demás tienen que decidir si cuál es el camino correcto. Yo he querido ser muy honesto, muy claro en mi camino, y tú ves una alternativa y eso es excelente. Ahora decidamos todos. Cristina. Sí, hermano, yo tengo una duda en cuanto a qué se refiere la palabra la sombra de los sacrificios. Mira, mi sombra aquí tiene oídos, tiene cabeza, tiene brazos. Entonces la sombra se asemeja, pero la sombra no es lo mismo. O sea, es lo mismo, pero no es lo mismo. Entonces sombra es una copia. En el platonismo, la copia es inferior porque está hecho en materia. Ahora nosotros entendemos que se puede hacer una semejanza de una persona con pinturas. Y sí ves que es la persona, pero las pinturas nunca son lo que es una persona. Pues de la misma manera en el platonismo, la materia, lo que para nosotros es lo más básico, lo que se puede tocar, lo que se puede ver, lo que se puede escuchar, es irreal. Entonces, si tiene materia, es una sombra. Ahora, para nosotros, quien tiene materia es el cuerpo y no la sombra. Pero para el platonismo es al revés. Pero el autor está usando sombra, usa esa palabra porque es una palabra que se usaba en el platonismo. Pero lo que quiere expresar con esa palabra es lo que decimos tipo y antitipo, o la señal y la realidad. Eso es sombra. Entonces él dice, el Antiguo Testamento es sombra. Imagínense para judíos que el Antiguo Testamento es su escritura. Moisés es probablemente el primero de sus héroes. Cuando menos uno de los primeros tres.
y sus palabras se estudian constantemente porque son eternas. Y él dice, es una sombra. Ese es un ataque muy fuerte. Giselle. No estoy segura de entender el concepto. Entonces, sombra no es una realidad. Entonces, la sombra no es una realidad. Esta es la idea. Sombra no es una realidad. Pero aquí está hablando en el contexto, acuérdate que se habla del realismo platónico. Pero ese es casi lo opuesto a lo que nosotros llamamos realismo. Porque los reales, ninguno de los reales está aquí, donde nosotros. Los reales están en el mundo invisible. Entonces todo lo que hay aquí es copia y por lo tanto es sombra. Porque sí, una sombra es una copia de algo. La sombra no es casualidad que tu sombra tiene la misma forma que tú. Es porque es una copia de ti. ¿Okay? Excelente. Solamente podría decir, como para que quede a lo mejor un poco más claro, se supone que en esta teoría nada de lo real nosotros podemos tener acceso a través de los sentidos, porque Sí. lo real está en el mundo de las Sí. ideas, ¿no? Entonces, por eso cuando él habla de la sombra o de lo tangible, no es real. Sí. ¿Me entienden? Porque para Platón lo real es en el mundo de las ideas. Y a veces choca con nuestra visión actual porque somos Sí, choca. de la idea ya experimental, experiencial, ¿no? Lo real Sí. existe porque lo veo, pero desde esta postura filosófica no. Nada Ahora, más como- filosóficamente somos seguidores de Aristóteles. Eso es interesante para mí. Platón, saben que fue alumno de Sócrates y Aristóteles de Platón. Y luego Aristóteles y Platón cambiaron. Para Platón, la semejanza es algo real. Tú y yo somos semejantes porque los dos somos sombras o copias de el ser humano perfecto, el único que está en el mundo de los reales. Pero para Aristóteles se habla de nominalismo, que se da nombre a cosas semejantes. Entonces, el hombre reconoce una semejanza y dice, entonces todas esas cosas son seres humanos, o todas esas cosas son sillas. Entonces, es casi opuesto. Ahora, en la historia del occidente, el platonismo, los primeros intérpretes del Nuevo Testamento eran platonistas. Hubo un avivamiento del platonismo. Agustín fue platonista, pero, gracias, al final del tiempo medieval se redescubrió, con las cruzadas, se renovó contacto entre el occidente y el oriente. Y aunque Aristóteles vivió en Grecia, en Europa habían perdido sus escritos. Pero cuando los árabes preservaban estos escritos, los descubrieron, los leyeron, y hubo un cambio enorme en el pensamiento porque comenzaron a pensar en categorías de Aristóteles. Y Tomás de Aquino fue aristoteliano. Entonces, yo sé que luchan para eso. Yo lo escuchaba muchas veces y me frustraba. Yo en la universidad, yo asistí a una universidad bautista y
los que en el plan para ministros, pastores, se requería una materia en filosofía. Y yo resentía eso, yo no quería, fui a la clase solamente porque era requisito. Pero luego, estudiando la Biblia, pues, como yo hablo, los comentaristas hablaban del Platón y Aristóteles y dije, ay caramba, topo otra vez con eso. Pero finalmente me caí en la cuenta, para nuestra herencia como occidentales, este es esencial. Aunque ellos vivieron hace 25 siglos, sigue siendo muy importante esa diferencia. Y son otras personas brillantes. Bueno, otra pregunta. Que te mejores, Juan. Si no tienes preguntas, yo sé que estás enfermo. Muy bien. No es tanto preguntas, sino que de la misma forma son convicciones que se empiezan a crear con respecto a lo que mencionaba la hermana. En el momento que se habla del Getsemaní, cuando el Señor Jesús hace esa oración a su Padre y menciona que si fuese posible que no pase de él esa copa, aquí la ilustración que dan los evangelios es una copa, no una cruz, no una muerte, en la cual la copa, si lo analizamos de acuerdo a Isaías 51, donde habla de las copas y de todo eso, en el momento de beber la ira de Dios. Excelente. Eso quiere decir, digamos, y ahí es donde se une esa conexión del pecado, que para Dios no puede tener esa relación, y en cierta forma tengo la idea de ella, que fue una separación entre Dios, pero no es porque Dios quería, sino era por esa copa de la ira de Dios que era sobre el pecado. Entonces el Señor Jesús iba a cargar con todo eso. Sí. Y entonces Él no quería esa separación con Dios, pero no era por la muerte en sí, sino era por esa ira que Dios descarga sobre el pecado. Entonces al momento que dice, yo no quiero llevar todo eso, pero no se estaba refiriendo tanto al acto de morir o de la cruz, ¿no? Porque aquí vemos que Él estaba dispuesto a morir. Sí. Lo que, en resumen, yo creo que de acuerdo a eso, y también al Salmos 22, cuando dice, o sea, me has abandonado y pues yo soy como gusano. ¿Por qué? Porque toda esa ira cayó sobre o sea, la cargó nuestro Señor Jesucristo. Sí. Y, para mí, es excelente. Varios comentarios nada más para dirigirnos aquí. Primero, para mí la ira de Dios es separación de Dios. Entonces, eso es lo que Él temía. De eso yo estoy de acuerdo. Él sí, no, lo que está temiendo no es la muerte, es la separación de Dios. Y esa también cargar con toda esta ira, porque toda esta ira es la separación de Dios. Y lo que para este Hijo de Dios siempre en la eternidad ha sido su deleite, ha sido el compañerismo con su Padre. Entonces, perder eso es mucho peor a perder la vida. Excelente. Ahora, sobre me gustó mucho cuando tú dijiste, hiciste la relación copa con ira, porque eso es parte de lo que quiero para ustedes y en el seminario, en esta materia y en todas sus materias, que nosotros tengamos bases para nuestros argumentos. No es que acepten mis argumentos,
Pero como dije antes, la ignorancia debe ser conclusión, no debe ser la base de nuestra de nuestro pensamiento. Entonces, esos vínculos del Antiguo Testamento es algo que tratamos mucho en Hebreos. Un conocimiento del platonismo es algo que es esencial para entender Hebreos. Entonces, pues, finalmente todos somos ignorantes, pero podemos aspirar a ser un poco menos ignorantes y especialmente humildes por nuestra ignorancia. Ahora, digo eso en el intelectual, pero yo he llegado a la conclusión, yo no sabía eso cuando comencé como maestro, pero también he pedido de Dios y anhelo para ustedes un encuentro con Dios. Yo no sé tanto de otras áreas, pero una materia de Biblia no ha logrado su propósito, sino es un encuentro con Dios o un encuentro con Cristo, que nos cambia, porque finalmente el conocimiento intelectual del texto es solamente una base para que Dios nos hable. Y eso es algo que yo no puedo decidir, que vayamos a tener un encuentro con Dios, ni tú tampoco puedes, solamente Dios decida eso. Muy bien, otra, gracias, ya aprendieron a dialogar, a preguntar. Hasta Iván, muy bien. Bueno, que estábamos viendo que el hecho de que Platón hablaba de los dos mundos, el mundo de las ideas y el mundo de la materia, podríamos decirlo. Es un contraste lo que él hace aquí, ¿no? Porque los judíos estaban acostumbrados a ver la sangre, a ver el sacrificio. Pero es el caso de ellos como nosotros, que lo que nosotros creemos es por fe, es algo que no vemos. Es el contraste también, creo, en el que ellos tenían ese problema, ¿no? A los que ellos escriben. Sí. De cambiar ahora de lo visible a lo que es por fe. Sí. Definitivamente, yo creo que esa es una característica humana. Tendemos a pensar que lo material, lo visible es real. Y especulo que a lo mejor Platón había vislumbrado algo de eso. Ahora, Platón no conoce a las escrituras judías y menos a Jesús. Pero Platón sí intuyó que tiene que haber una realidad más allá de la realidad que vemos. Entonces, lo que tú estás diciendo, creo que él vislumbraba eso. Y creo que tú lo puedes entender mejor porque has tenido un encuentro con esa realidad invisible. Y descubres que es una realidad personal, es una persona. Es Dios, nuestro Padre, su Hijo y su Espíritu. ¿Ok? Pues gracias otra vez por su participación. Y gracias a Adrián, él no ha dicho nada en esta conversación, pero es porque yo le pedí, ayer le llamé la atención y le dije, Adrián, estamos atrasados porque tú intervienes tanto, entonces pido que ya no hables tanto en la clase. Gracias, Adrián.